gloria, a Él la gloria, a Él la gloria. Pregunta 69. ¿De qué manera el santo bautismo te recuerda y te asegura que el único sacrificio de Cristo en la cruz te beneficia personalmente? De esta manera, Cristo instituyó este lavado externo y con ello prometió que, así como el agua lava la suciedad del cuerpo, ciertamente su sangre y su espíritu lavan la impureza de mi alma, es decir, todos mis pecados. Pregunta 70. ¿Qué significa ser lavado con la sangre y el espíritu de Cristo? Ser lavados con la sangre de Cristo significa que Dios, por gracia, ha perdonado nuestros pecados a causa de la sangre de Cristo derramada por nosotros en su sacrificio en la cruz. Ser lavados con el Espíritu de Cristo significa que el Espíritu Santo nos ha renovado y santificado para ser miembros de Cristo, de modo que cada vez más nos convertimos en muertos al pecado y vivimos vidas santas e irreprochables. Pregunta 71. ¿Dónde promete Cristo que somos lavados con su sangre y su espíritu con la misma seguridad con que somos lavados con el agua del bautismo? En la institución del bautismo, donde dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Esta promesa se repite cuando la Escritura llama al bautismo el agua del renacimiento y el lavado de los pecados. Si el bautismo fuera solo un símbolo ideado por el hombre, difícilmente podría brindarnos seguridad, pero fue, de hecho, instituido por el Señor Jesús. Eso hace toda la diferencia. Aquí, una vez más, intentaremos ilustrar esto. Si yo deseara entablar una amistad contigo, y para asegurarme de que eres mi amigo, me acerco a ti y te estrecho calurosamente la mano, ¿me dará eso seguridad? No precisamente. Pero supón que te me acercas e inicias el apretón de mano. Bueno, entonces empiezo a tener cierta seguridad. Y así es exactamente con el sacramento del bautismo. Fue instituido por Cristo. Es su signo sacramental para nosotros. A través de él, Dios nos expresa lo que ha hecho por nosotros. Es justo aquí, por cierto, que vemos algo muy importante sobre el sacramento del bautismo. Nuestros amigos bautistas sienten que hay algo que falta en el bautismo de infantes porque se recibe de manera pasiva. Cuando fuimos bautizados de niños, ni siquiera sabíamos lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, lejos de disminuir significado al sacramento, esta pasividad realmente lo subraya. El sacramento no dice algo sobre lo que yo he hecho, sino sobre lo que Cristo ha hecho por mí. No es algo que yo inicié, sino algo que Él inició. Y es precisamente porque viene de su lado que es un signo válido de redención. Después de todo, nuestra salvación viene solo de parte del Señor. Mucho antes de que yo existiera, Cristo llevó mis pecados en la cruz. Estando aún muerto en delitos y pecados, fui vivificado por el Espíritu Santo. Tener una señal que simplemente me es dada y recibida de forma pasiva, lo hace aún más apropiado como una señal del camino de redención de Dios. Cuando vemos el bautismo, estamos viendo un lavado exterior. Pero no es este lavado exterior lo que nos salva. Así como no es un cálido apretón de manos lo que produce amistad. No. El lavado exterior es solo una imagen, podríamos decir, de un lavado interior e invisible. Este lavado interior e invisible tiene dos partes. Una parte es objetiva, es decir, se basa en algo enteramente fuera de nosotros. La culpa de nuestro pecado, que una vez estuvo allí a la vista de Dios, ha sido eliminada por los méritos de la expiación de Cristo. La otra parte tiene lugar dentro de nosotros. Nuestros corazones llenos de pecado, es decir, la fuente de nuestros muchos pecados, son renovados por el Espíritu Santo. Por eso, comenzamos una vez más a amar a Dios y a guardar sus mandamientos. Así que hay un lado objetivo y un lado subjetivo.
Está el problema de mi culpa, objetivo, y el problema de mi depravación innata, subjetivo. Y ambos están previstos en la obra salvadora del Señor Jesús. Él se encargó del uno, el objetivo, cuando pagó la deuda por todas mis transgresiones. Se hizo cargo del otro, el subjetivo, cuando envió su Espíritu Santo para regenerarme a fin de que pudiera llegar a la fe y al arrepentimiento. Está claro, de todo esto, que el signo por sí mismo no tiene ningún poder para salvarnos. Algunas iglesias han enseñado que el bautismo salva porque es un acto divino de limpieza, pero sabemos que esto no es una enseñanza bíblica. Bajo el Antiguo Testamento, la circuncisión era la señal y el sello del pacto, Romanos capítulo 4, versículo 11, que ahora ha sido reemplazado por el bautismo, Colosenses capítulo 2, versículo 11. Sin embargo, sabemos que Abraham se convirtió antes de recibir la circuncisión. Así que, si Abraham se convirtió antes de recibir la señal y el sello, es evidente que la señal y el sello no pudieron haber sido la causa de su conversión. También sabemos que hay personas, como Judas Iscariote, que han recibido la señal y el sello, y que todavía no se han convertido. Simplemente no es cierto que todos los que se bautizan se convierten en cristianos genuinos. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué al bautismo se le llama el lavamiento de la regeneración en Tito capítulo 3, versículo 5? La respuesta es que existe, en las Escrituras, una estrecha relación entre la señal exterior y la realidad interior, de la cual se da una representación en el bautismo. Aquí, nuevamente, una ilustración puede ayudarnos a comprender esta conexión básica. Digamos que un día de mucho calor pasas frente a un cartel con la imagen de una botella de Coca-Cola. Te vuelves hacia tu amigo y le dices, ¿esa Coca-Cola no te da sed? Lo que realmente quieres decir, por supuesto, es que la imagen te hace pensar en una bebida refrescante. Ambos entendieron esto, a pesar de que hablaron como si pudieran beber lo que vieron en la imagen. Bueno, ese es también el significado de Pablo cuando dice lo que dice sobre el agua del bautismo. No quiere decir que el bautismo en sí mismo pueda lavarnos con la regeneración. Quiere decir que es un cuadro o imagen de la regeneración y que necesitamos lo que se expone en él. Pero tendremos más que decir sobre esto más adelante. Gloria